Gente, arrancamos este viernes con la noticia de que Carlos Tevez deja de ser el técnico de Independiente. ¿Por qué se va? ¿Qué lo lleva a tomar esta decisión? Donde en la semana, cuando hubo una reunión de mesa chica, se dijo que se acordaba una salida consensuada, un retiro dócil. ¿Qué representaba esto? ¿De qué se trataba esto? Llegar al partido frente a Vélez, el próximo en la Libertadores. Independiente este fin de semana jugará frente a Platense, pero como visitante, sin un estallido en el estadio. Y esto creo que lo quiso evitar Tevez. Este es uno de los motivos principales que creo nadie cuenta. La reacción popular, que no fue ostensible. Fíjense cómo ya los humores populares inciden sobre los entrenadores. La historia de River y los vaivenes sobre De Michelis. La cuestión de Tevez, donde ya un grupo menor, una muestra menor dirían, pero empezó a cuestionarlo a Tevez, y el gran golpe no fue este último frente a Talleres, sino la eliminación en la Copa de la Liga. Porque es cierto que los números en el contexto le dan bastante a favor a Tevez con un 57% de puntos en su ciclo. Un ciclo que arrancó, recordemos, con Independiente peligrando la permanencia en la primera división. Y eso yo creo que el hincha se lo valoró momentáneamente a Tevez, pero ya después le pidió otra cosa. Le reclamó que el equipo tuviese una forma de juego, que establezca niveles, que potencie futbolistas y que también acierte en el mercado de pases. Porque yo creo que la política de contrataciones de Tevez, que ha tenido en algún momento la llave del club y después me parece que desde algún cuestionamiento él bajó un poco. Porque fíjense cuánta información tengo respecto de la historia. Después de la eliminación y del golpe en la Copa de la Liga, donde se pensó que era ciclo concluido, él se reúne con los dirigentes y pide, lo vieron muy calmo, lo sintieron muy en el llano, pide consensuar, pide más acercamiento. Antes de ese partido, cuando Tevez se sentía aún más fuerte, tenía solamente dos interlocutores en Independiente, Grindetti y Ritondo, los actores políticos que lo llevaron a Independiente, pero ya no tenía tanto acuerdo con Giovane, con Montaña, con Puma Damiani, con el resto de la mesa chica de los dirigentes de Independiente, porque estos lo miraban un poco más a distancia, entendiendo que su performance no alcanzaba, no daba la talla. Jugadores jóvenes que no eran potenciados, jugadores que eran apuestas y que entraban y salían. Luna, por ejemplo, la rompe con Racing, al otro partido no jugaba. Saltita González entraba y salía. Fedorco, que causó buena impresión en el comienzo, nunca pudo asentarse. Ayrton Costa sí, ha sido una buena apuesta de él, pero se está yendo, el club lo está vendiendo por las dificultades en cuanto a inhibiciones que tenía, que esto creo que Independiente lo va a resolver. No se va Tevez porque Independiente está inhibido y no puede incorporar. Independiente va a poder incorporar cuando culmine la quinta fecha y que se abra el libro de pases desde el 1 de junio. Ese no era un problema. El problema es de humores donde esta dirigencia de Independiente no soporta otro hall, aunque ese hall haya sido de una juventud belicosa, irascible. Ya el Libertadores se expresa con más broncas, porque Independiente no puede arrancar otro campeonato sin protagonizarlo, al menos, o sin estar en puesto de clasificación a copas para el próximo año. Política de contrataciones. Quiñones es el nombre más emblemático. Hicieron comprar a Quiñones en $1.500.000, un futbolista que ha atravesado por 2 lesiones de ligamentos cruzados, 2 operaciones de rodilla y no ha rendido. Y ha sido un futbolista que Tevez lo tuvo que esconder, lo tuvo que poner en la Copa Argentina, patear un penal, a reivindicarlo, lo tuvo que bancar, en un momento puso el pecho por él, haciéndose cargo de esa contratación, y era un futbolista totalmente resistido que no le daba el pinet para jugar en Independiente. Y también hay una cuestión donde los grandes perdieron su lugar. Mancuello dejó de ser importante en este Independiente
y Marcone también terminó siendo resistido. Y hasta se puso en duda en el receso si debía seguir siendo el capitán de Independiente. Liderazgos que bajaron su estatus. Rey ya no era tan indiscutido como en el torneo pasado tampoco. Ábalos fue una contratación buena, sin rendimientos. Maestro Puig llega acercado por el representante de Tevez. Yo creo que rindió aceptablemente. Sporle empezó a jugar sobre el final del campeonato. Isla faltó una práctica en el comienzo porque tampoco se banca. Isla, que jugó en la Juventus, que es un jugador de selección, que seguramente estará con Gareca en la Copa América, no se banca toda esta atmósfera pesada, todo este microclima. Hoy es muy difícil jugar en este Independiente. Y Tevez, creo que no se bancó un posible estallido en contra de él. Porque el próximo era él. Porque los dirigentes son estos, los que votó el socio de Independiente, que no han podido encauzarlo a Independiente después del moyanismo, que no paran de tapar agujeros, pero que tampoco aciertan en la política deportiva. De Zielinski a Tevez. Tevez era una apuesta. Tevez era una apuesta con un alto riesgo. Y los resultados no se dieron porque Independiente pierde con Riestra, Independiente no le gana a Huracán con 2 hombres de menos su rival, e Independiente se ahogó en la orilla y dilapidó un partido tremendo frente a Talleres de Córdoba, donde de ganar se metía en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Y entonces quedaba muy lejos el perfil de campeonato en una liga mayor, sin plantel, sin recambio, con jóvenes que tampoco fue una gran apuesta de Independiente. Y esto me lo planteaba alguien de Independiente. No potenció a ninguno de los chicos, que nosotros necesitamos vender jugadores, necesitamos poner a jóvenes en la primera división para que estos sean potenciados y que a futuro sean los jugadores a vender por el rojo. El Tata Martínez aparece como una opción de él, pero se fue Chaco Martínez, llamativamente, era un jugador para que se quede. ¿Se acuerdan de aquel clásico que gana en la cancha de Racing, donde terminó siendo un jugador importante? El Chaco Martínez espera Independiente recibir algo de Barreto para ir al mercado de pases. Pero, insisto, es más sencillo de lo pensado porque se va. Lo llamativo es como declara Tevez. El viernes pasado el medio oficial, al canal oficial de Independiente, le dice que piensa en un proyecto a largo plazo, pierde con Talleres de Córdoba, cosa que podía pasar. Recuerden la reacción, una idea colectiva, la de Talleres, ante un equipo, un cúmulo de voluntades, el de Independiente. Era esperable una derrota frente a Talleres, pero lo que no se bancaron era el peligro de reacción contra los futbolistas y hasta el propio entrenador. Eso es lo que está ocurriendo en un Independiente pesado. ¿Qué jugadores potenció? Y en un momento Lazo, pero ya también Lazo pasa a ser un jugador cuestionado. Y en un momento se había pensado que el Saltita González o Luna eran buenas opciones. Nada de eso ocurrió. Independiente terminó siendo un equipo sin estilo, sin laburo, sin desarrollo. Pobre Facundo Quiroga, que llega a sumarse al cuerpo técnico de Tevez y tiene que dirigir 2 partidos junto a él, cambios en el cuerpo técnico. Un Tevez que cuando salvó al equipo de la permanencia, cosa que no era tan cuesta arriba, Independiente tenía muchas fechas por delante y demás, se pensó que era el dueño de Independiente. Esto no gustó tanto y después empezó a bajar el perfil a partir de que los resultados no acompañaron. Aquella historia con Barracas, donde él se expuso contra la AFA, después se le arregló la situación, porque a mí me han contado que se llegó a reunir con Tobillino, que lo acercaron a Tobillino, que resolvió aquel pequeño conflicto en redes y demás, y hasta se reunió con Tapia, y hasta hubo disculpas porque han sido amigos, y siguen siendo amigos, creo, Tevez y Tapia. El rojo no se va, o Tevez no se va del rojo por las cuestiones de los árbitros, sino se va por los humores del hincha de Independiente, que no tolera más ver al equipo
golpeado y a los tumbos y sin un rumbo. ¿Quién puede llegar a ser el técnico de Independiente? Anotá este nombre que no apareció en ningún lado. Cacique Medina. El Cacique Medina, que está libre, va a ser una búsqueda. Julio Bacari, la otra opción. A mí no me dan con posibilidades a Rubén Darío Insúa a esta hora. No me lo cuentan a Insúa, más allá de que un secretario del club, esto a Tevez también lo fastidió, lo enojó, lo llamó a Insúa en su momento. Insúa jugó en Independiente en aquel equipo del Indio Solari en el 89, fue una buena sociedad con el Bocha, y por ahí, para esto que necesita Independiente, de hacerse un equipo sólido y fuerte, el estilo Insúa, este que trajo en San Lorenzo en el último tiempo a la Copa Libertadores de América, le puede servir. Pero si la búsqueda es potenciar jóvenes y desarrollar un estilo y un método, Cacique Medina y Julio Bacari aparecen como las principales opciones a dirigir a Independiente a esta hora. Se fue Tevez, lo dirigirá Hugo Tocari seguramente al equipo prontamente. Los números no alcanzan. Esas 14 victorias o ese 57% es parte de un relato. La historia es que el equipo no funcionó, que él no potenció futbolistas, que terminó a distancia de los referentes y que los jóvenes entraron y salieron. La conclusión, la dirigencia ya empezó a mirarlo de reojo y a distancia, solo lo bancaron Grindetti y Ritondo, el resto dio un paso hacia atrás. Y Tevez habrá percibido todo esto y habrá dicho, el próximo soy yo. Ya la gente se cansó de putear a los dirigentes, el próximo soy yo. Por eso me voy. Me parece que esta es la cuestión, con algo de información y con interpretación de los hechos respecto de esto que hemos visto en Independiente en el último tiempo. Los leo aquí abajo, amigos, conclusiones de la salida de Tevez, y si gusta Cacique Medina, y si Bacari, que viene de buenos antecedentes en Defensa y Justicia, debiera ser el técnico. O tal vez les gusta un poco más Rubén Darío Insúa, aunque para mí está un poco más relegado y corre mucho más a distancia de estos dos nombres que les menciono antes. Les mando un abrazo. Si gusta este video, pulgar para arriba, claro.